Son cientos, quizá dentro de poco sean miles los venezolanos que están ahí a las puertas de los Estados Unidos, en la frontera con México, de este lado, en nuestro país. Son cientos también los que están en la Ciudad de México, pero la realidad es que son desde hace un buen rato millones los que han decidido huir de su país, irse de Venezuela, a pesar de que el gobierno de aquella nación y otros gobiernos afines venden aquello como si se tratara de un gran logro, de una gran reivindicación de distintas causas que en la realidad pues no lo es. Sergio Sarmiento. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Muy buenas noches. A Manuel, Jorge y Juan Pablo. Juan Pablo, ¿cómo estás? Manuel, Sergio, Jorge, muy buenas noches. Jorge Fernández Menéndez. Jorge. Muy buenas noches, Manuel. Buenas Sergio, noches. Juan Pablo, un placer. Son ya millones, ¿no, Sergio, los venezolanos que han huido de Son Venezuela? millones, alrededor de un 20% de la población de Venezuela ha huido, alrededor de 7 millones. Y por supuesto van a ser más los que pues se van a quedar ahora, no más de los 7 millones, pero muchos más que estos centenar que estamos viendo en este momento. Nada más en agosto fueron detenidos en la frontera, tratando de cruzar la frontera de Estados Unidos, 25,000 venezolanos, nada más en el mes de agosto. La nueva propuesta del presidente Biden, que claramente está jugando ahora entre principios y un tema electoral, pero la gran apuesta es, sí voy a dar estatus de refugiado, pero nada más a los que vengan en avión y nada más a 24,000. Pues nada más en agosto eran 25,000 los que querían pasar por tierra. Pero aquí hay una especie de discriminación interesante. Puedes pagar un boleto de avión y llegar a Estados Unidos por avión, entonces te considero como posible refugiado. Si tratas de cruzar a pie, entonces no te considero como refugiado y te deporto a México, claramente con un acuerdo con México que tomó la decisión de aceptar a estos presuntos refugiados que están siendo regresados. Y son regresados a México, pero México no tiene capacidad para mandarlos a Venezuela. Claramente se van a quedar aquí en México, de manera que pues hay que empezar a prepararnos. Y claro, este es un favor que el gobierno de México pues le va a cobrar al gobierno de Estados Unidos, seguramente con el tema de la reforma energética. Híjole, qué cosa. Y en medio están las vidas, ¿no? Está este drama migratorio. Hemos hablado de los centroamericanos, de los haitianos, pero ahí están los venezolanos y han estado desde hace mucho tiempo, Jorge. De enero a agosto, comparado con enero a agosto del año pasado, aumentó un 3.600% el flujo de venezolanos que llegan a México. Como decía Sergio, son detenidos en la frontera y a esos hay que sumarle los que regresan ahora a Estados Unidos, que te regresará al final. Ahora estamos hablando de cientos, pero al final serán miles de los casos. Y es una tragedia porque es una tragedia humanitaria, es una tragedia política, es una tragedia social y para nosotros como país es un desafío enorme poder establecer una política para los miles y miles de venezolanos, de colombianos, de hondureños, guatemaltecos, salvadoreños y de otros países, pero básicamente de esos países que están llegando al país y que no van a poder entrar a Estados Unidos. Y hay que establecer las formas, dónde se van a establecer, cómo se van a establecer, porque hay muchos fenómenos asociados con esto. Por ejemplo, en términos de delincuencia organizada, tenemos un porcentaje, no digo que sean delincuentes los migrantes, ni mucho menos, pero muchos son secuestrados en el camino y son obligados, sobre todo en la zona de Tamaulipas, a trabajar para alguno de los cárteles, desde halcones hasta terminando quizás en sicarios. Muchos son secuestrados y se les pide a sus familias que están en Estados Unidos o en sus lugares de origen, se les pide rescate. Hay un problema de salud grave, hay enfermedades que teníamos erradicadas en México que han regresado con alguno de estos flujos migratorios. Por supuesto no estoy hablando de cerrar los flujos migratorios, aunque tendríamos que tener un control infinitamente mayor en nuestras fronteras, por lo menos para saber quién entra, ¿no? Pero simplemente. Pero me parece que hay que establecer políticas que yo no las veo. Como decía Sergio, hay evidentemente en este tema un favor que puede ser coyuntural, electoral, ahora para el gobierno de Biden, porque sobre todo en Florida y en Texas están enviando personas que tienen solicitud de asilo a Nueva York o a Washington, a otras ciudades refugio, como les llaman.
pero el tema me parece que es muy grave y que va mucho más allá de esa coyuntura, ¿no? Sí. Juan Pablo, ¿cómo lo ves? Sí, respondiendo a los temas de la dinámica de la política de los Estados Unidos, Estados Unidos no tiene la posibilidad de enviar a los venezolanos de regreso a su país porque no hay relaciones diplomáticas, no hay relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos, y México está siendo utilizado como un agente de despresurización para poder atender el tema migratorio. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos a nivel político en estos momentos? Los republicanos quieren a toda costa poner sobre la mesa y poner sobre la problemática a nivel político el tema de la migración. Para el presidente Joe Biden y para los demócratas ha sido muy importante el pasar la época de Donald Trump, el pasar esta agenda unilateral que únicamente se basaba en el tema migratorio, en la seguridad de los Estados Unidos, en el tema de la migración ilegal, para convertirlo en un tema que tenga que ver más con política exterior, que tenga que ver con Ucrania, que tenga que ver con Rusia, que tenga que ver con China, que tenga que ver con la economía, con la inflación. Hoy se pone en marcha el tema también para eliminar las deudas universitarias que tienen en los Estados Unidos. Entonces, para los demócratas, de aquí al mes de noviembre es muy importante que la conversación no se trate acerca del tema migratorio, porque de alguna manera el presidente Joe Biden ha comenzado a tener resultados positivos en cuestiones de política exterior, en cuestiones de temas energéticos, en temas también económicos y financieros. Para los republicanos es muy importante que el tema migratorio se quede y se mantenga en la agenda. Por eso lo que comentaba Jorge es importante y no es un tema menor. Los venezolanos son los migrantes que más están llegando a los Estados Unidos, solamente después de los migrantes mexicanos. Y lo están haciendo por la frontera con Texas y por la frontera en Florida, bueno, por el mar también en Florida. Y en California también, sí. Y en California, por eso también el tema, tienes toda la razón, por eso el tema de Tijuana. Texas y Florida tienen gobernadores republicanos, California tiene un gobernador demócrata, y lo que han estado haciendo los gobernadores de Texas y el gobernador de Florida ha sido el levantar una polémica mediática enviando estos camiones con migrantes hacia los estados del norte, hacia los estados demócratas, y esto pone necesariamente el tema de la migración en la agenda de la política estadounidense. Entonces, el presidente Biden tiene que actuar de la lleva muchos años el tema, digamos, y llevará toda la vida. Lleva muchos años y en llevará la toda la vida. Y no se ha logrado, lejos de resolverse, vemos es que es el tema que le importa al electorado estadounidense, y eso ya lo entendió Joe Biden. A ver, ¿cómo está expulsando a los venezolanos cuando tienen derecho a pedir asilo diplomático? Los está expulsando con el título 42. El título 42 es la medida que aplicó Donald Trump para expulsar a todos los migrantes que llegaran y que pidieran asilo y deportarlos de inmediato a México, y que lo que dice es que son un peligro sanitario, que pueden traer el COVID-19. Lo que está haciendo, por un lado, Joe Biden es curioso, está buscando en los tribunales eliminar el título 42 y al mismo tiempo lo está usando para deshacerse de los venezolanos. ¿Por qué lo está haciendo? Porque tiene elecciones el próximo mes de noviembre y porque sabe que el punto donde millones de estadounidenses van a votar es el tema de cómo se percibe la situación de los migrantes. Y si siente que están entrando decenas de miles de inmigrantes venezolanos, a pesar de que tengan derecho a pedir refugio, porque finalmente están siendo perseguidos en su tierra, están huyendo del paraíso socialista para ir al infierno capitalista. Pero bueno, a pesar de eso, Biden se da cuenta que si se le percibe como débil ante la migración, y este es un caso en particular muy notable, pues simple y sencillamente puede perder terreno en las elecciones. Y en ese terreno lo hizo muy bien Donald Trump, ¿no? En el terreno de la narrativa, porque habían menos detenciones. Narró muy bien, aunque no resolvió el problema. No lo resolvió, pero era una mano, digamos, muy dura vista hacia afuera que quizá impedía a la gente tomar ese riesgo, los limitaba, les generaba pero temor. Los resultados terminaron siendo catastróficos. Pero eran menos las familias separadas, menos los intentos. Sí, no, bueno, pero hay que contemplar también que hubo un periodo de pandemia donde el tránsito se redujo mucho, a pesar de que se generaron situaciones muy difíciles, pero el en saldo el momento también más fue crítico, cuando te acuerdas, los aranceles fue cuando amenazó a México con los aranceles, pero el gobierno mexicano también
también tomó medidas en aquel momento de desplazar muchos más elementos. Yo no sé si estamos tomando ahora, no tengo la información, si estamos teniendo ahora la misma rigidez que tuvimos durante aquellos meses con Donald Trump. No, sinceramente no lo sé. Sé que hay más o menos la misma cantidad de elementos desplegados, pero que son como 27,000, pero no sé si si se establece una mano tan dura. Lo que sí me queda claro es que, yendo a la política que toma Estados Unidos, es lo de los gobernadores republicanos de Texas y Florida que están enviando hacia ciudades refugio estos migrantes, sobre todo venezolanos, es una medida electoral muy inteligente. Por ejemplo, el New York Times, algún artículo de esta semana, decía que llegaron a Nueva York así prácticamente de un jalón 2.500 migrantes y que no tenían ya dónde colocarlos en la ciudad de Nueva York. Eso la gente lo ve. Sé también que no pueden enviarlos de regreso a Venezuela, no solamente porque no tienen relaciones diplomáticas, sino porque son perseguidos, como tú decías, perseguidos políticos, o así se presentan. Por el simple hecho de haber salido y de haber pedido asilo. Así es. Y podrían ser reprimidos en su país. Es lo mismo un poco lo que ocurre con Cuba. Y me imagino también que, pensando en lo que hizo en alguna época Cuba, no todos los migrantes venezolanos son perseguidos políticos. La información que hay es que también entre los perseguidos políticos envían espías, envían delincuentes, envían personas que sacan de las cárceles. Entonces se transforma en un problema muy complejo, muy de fondo. Como tú decías, yo no percibo, más que medidas coyunturales, te mando unos venezolanos, tú te doy unas visas de trabajo, que son mínimos comparado con la magnitud del problema. No hay, como no lo hay tampoco en el tema de seguridad, como no lo hay en muchos otros ámbitos, una estrategia conjunta bilateral realmente para atender el problema, que me parece que tiene raíces mucho más profundas. Y mucho menos regional, que la coyuntura. Porque, a ver, bilateral México, Estados Unidos, pues no, pero todos estos venezolanos pues atraviesan varios países en donde también, corren una enorme cantidad de riesgos y no parece haber políticas regionales o no políticas regionales que estén dando resultados. Los artículos que han salido de venezolanos, cruzando el Darién, que es la zona selvática ahí entre Colombia y Panamá, son terribles. Hay historias terribles de gente atrapada en el barro, en arenas movedizas. Son historias terribles. Entonces, eso hay que contemplarlo de otra forma, me parece diferente a como lo estamos haciendo. Totalmente. Y en un principio, una de las tareas principales que tenía la vicepresidenta Kamala Harris era precisamente el tema de la migración. Ahora ella ya no está más en ese tema, ya no está más en la agenda. Se hablaba yo me pregunto si está trabajando. Sí, de hecho, ya ni siquiera en el tema Kamala Harris no está teniendo ninguna desaparecida por completo, de acuerdo. ¿Dónde la encuentra uno? Habla a la Casa Blanca, a ver si la encuentras. Y una de las tareas que tenía Kamala Harris era crear algún tipo de inversión y red de protección desde los Estados Unidos hacia los países centroamericanos y sudamericanos para, en el mediano y largo plazo, no en el corto plazo, en el mediano y largo plazo, atender la situación migratoria. Parece ser que por lo menos en este primer cuatrienio de Joe Biden han dejado por la paz ese tema, a pesar de que sí están ahí las inversiones. Ya no es un tema en el que Kamala Harris ha estado viajando y ha estado revisando la agenda. Hablamos mucho de la responsabilidad de Estados Unidos, hablamos mucho de la responsabilidad de México. Tú preguntabas, es un tema que cuándo se va a resolver. Difícilmente, en cuanto a política interior de los Estados Unidos y también mexicana, el tema se va a resolver por la polarización que hay, por el desentendimiento que hay entre los partidos políticos, pero lo insistimos mucho en esta mesa y lo hemos platicado con Jorge y con Sergio. ¿Cuándo se le va a exigir a los gobiernos latinoamericanos, centroamericanos, que hagan lo propio para evitar que las personas sean expulsadas de su país por temas de pobreza, por temas de violencia, por temas de corrupción, por temas de incompetencia? Y es un problema que se genera en América Central y en Sudamérica, y es un problema que se pretende sea atendido con las políticas de reacción en Estados Unidos y en México. Pero hasta que no haya gobiernos competentes, hasta que no haya gobiernos que no caigan en la corrupción, hasta que no se acabe la violencia en todos estos países, no va a dejar de existir la migración, porque también hay mucho engaño con esta narrativa, que es algo que quiere hacer el gobierno de Joe Biden, de que vas, cruzas, llegas a Estados Unidos y
tienes el sueño americano. No le conviene a Estados Unidos en este momento que las personas crean que hay una frontera abierta y que pueden llegar. Al contrario, les conviene que piensen que es un camino arduo y casi imposible de poder llegar. Es clarísimo que para allá van los migrantes, ¿no? Pues vemos migración a Cuba, no vemos migración a Nicaragua, no vemos migración a Venezuela. De hecho, esos 3 países que has mencionado es de los que más están expulsando población en estos momentos. Venezuela ya llegó al lugar número 2 después de México. México se había quedado rezagado y en los últimos años nuevamente los mexicanos han tratado de emigrar a los Estados Unidos. Cubanos y nicaragüenses también se cuentan entre los que quieren dejar atrás, no sé por qué, el paraíso socialista y quieren ir a trabajar en un gobierno capitalista que supuestamente es lo peor que hay en el mundo, pero eso es lo que están tratando de hacer. Y me parece que lo que estamos viendo también es una forma en la que la gente pues vota con los pies. La gente no es tonta, la gente sabe que si se queda en México, que si se queda en Venezuela, que si se queda en Nicaragua, que si se queda en Cuba, no tiene futuro. Y por eso trata de ir a un país en el que sabe que tiene un mejor futuro, a pesar de que corra riesgos enormes y a pesar de que les digan que ese sistema capitalista de libre empresa es un sistema inhumano. Pero la gente no es tonta, la gente finalmente trata de ir a los lugares donde hay más prosperidad y más empleo. Y lo curioso es que Estados Unidos sigue tratando de parar los flujos migratorios en un momento en que el principal problema económico que tiene Estados Unidos, y es uno de los componentes más importantes de la inflación, es la falta de mano de obra. Sin duda. Sí, y tenemos un problema adicional. Platicábamos días pasados en Todo Personal con Marco López, que fue precandidato demócrata en Arizona, fue con Barack Obama, fue un hombre muy joven todavía, pero fue el jefe del organismo fronterizo que tiene Estados Unidos, y me decía que otro de los problemas centrales que hay es que el mito, él es demócrata, pero dice el mito ya de que los latinos son demócratas y votan demócrata porque apoyan la migración, ya es un mito, es eso, no es real, porque hay un porcentaje creciente de latinos que están en contra de esta migración y que por el tema migratorio están votando republicanos. ¿Por qué? Porque son gente que han adoptado ya los valores y que consideran que la llegada de mayor cantidad de migrantes no los beneficia, salvo que sean sus familiares, no los beneficia, sino que los afecta, los ven como una competencia y que los deslegitima. Entonces, el tema es mucho más grave, mucho más profundo, porque también dentro de Estados Unidos hay un conflicto entre la propia comunidad latina para aceptar o no mayores flujos migratorios de nuestros países. Me parece que el tema debe ser abordado de forma mucho más profunda y sinceramente no veo que de aquí al 2024 por el gobierno de Estados Unidos y por el gobierno mexicano, eso se puede. Vamos a necesitar que haya nuevas administraciones en los dos países para comenzar a hacer proyectos de más largo plazo. Y quizá ni así, ¿no? Porque siempre se cruza el calendario electoral. Y el calendario y el reloj de los políticos pues está con base en ese calendario. Pero quizás aprovechar que los dos países tienen cambio de presidente el mismo año, ¿no? En el 24. En el 24. Pues sí, aunque se antoja complicado, pues acá seguiremos narrando, platicando, viendo ese drama, el drama. La única solución es el crecimiento económico, como lo fue en Europa cuando España empezó a crecer y dejó de expulsar población. La única forma de resolver el problema migratorio es generar crecimiento económico. Y se necesita que los gobiernos generen esas condiciones, no que el gobierno haga, que genere la condición para que haya competencia. Que te deje invertir. Como ocurrió parcialmente Estado de Derecho. Como ocurrió parcialmente en México. Se redujo el flujo migratorio en los años que hubo mayor estabilidad. Claro, casi, sí. Pues, en fin, Jorge, gracias. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias, Manuel. Muchas gracias a usted por vernos. Hasta mañana. Acá nos encontramos. Pásenla bien.